Hola a todas y todos. Bienvenidos de nuevo a Higienista 10. En este bloque número 37 de preguntas test comentadas, volvemos a plantear dos preguntas de esas que denominamos como un poquito especiales. También podría haberme referido a ellas como sorprendentes o, mejor dicho, rebuscadas para un examen de oposiciones. ¿Son muy habituales? No. ¿No las pueden hacer? Claro que sí, porque pueden preguntar cualquier cosa que se incluya en el temario. Como siempre os digo, son preguntas de exámenes reales de OPEs que vamos a resolver juntos. Me consta que cuando nos topamos con ellas, lo primero que se nos pasa por la cabeza es: venga ya, no me fastidies, ¿de verdad que no había otro tema más importante por el que preguntar? Pero mal que nos pese, es lo que hay. Así que aquí estamos nosotros para que no nos pillen por sorpresa. Esto me lleva a esa parte en la que te digo que te suscribas. Como puedes comprobar, intento adelantarme a las posibles complicaciones que te pueden aparecer en un examen, pero si no ves mis vídeos no vas a estar prevenida. Vamos, que te estoy pidiendo que te suscribas y me des a la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Por favor, compártelo y dame un like si ves que te están ayudando. Muchas gracias. La primera de nuestras preguntas de hoy se refiere a un tema que ya tratamos en el bloque número 11. Es un viejo conocido al que vamos a ver desde otra perspectiva. La pregunta dice así: señale la afirmación incorrecta respecto a los miasmas. A. Son sustancias imperceptibles de naturaleza desconocida. B. Se desprendían en el curso de la putrefacción y descomposición de los cadáveres. C. Sus componentes principales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. D. Se consideraban el origen de enfermedades contagiosas y epidémicas. El concepto de los miasmas se incluye dentro del tema sobre salud pública, más concretamente en la evolución histórica y cultural del concepto de enfermedad y cómo abordarla. En el bloque número 11 de preguntas test comentadas, dimos un repaso histórico muy breve al concepto de enfermedad a lo largo de los siglos, con lo cual no voy a repetirme, pero sí te aconsejo que cuando termines este vídeo recuperes el que te acabo de comentar para que tengas una visión más completa. Pero lo que sí necesitamos es recordar los puntos principales que sostenían la teoría miasmática de la enfermedad. Debemos tener en cuenta que esta teoría se planteó en el siglo XVII y que por tanto está más que superada, ya que en la actualidad se da como acertada la teoría microbiana de la enfermedad. Hay que contextualizar el momento histórico en el que apareció esta visión de la enfermedad para comprender sus planteamientos. Recordemos que según esta teoría, las enfermedades son causadas por los vapores, efluvios y emanaciones fétidas y dañinas que desprenden los cuerpos enfermos, materias en descomposición, suelos y aguas estancadas. También vimos en su momento que dichos vapores o efluvios se correspondían con las emanaciones gaseosas que los elementos orgánicos producen al descomponerse. Esto es así debido a que la digestión anaeróbica de desechos orgánicos, tanto de origen animal como vegetal, producen una serie de gases ligeros de origen natural, entre cuyos componentes se encuentran el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno, entre otros. Antes de continuar, contestamos a la pregunta de hoy. Cuando nos piden que indiquemos la afirmación incorrecta respecto a los miasmas, elegiremos la C, que indica que sus componentes principales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Pero la miga de la cuestión no está en la respuesta en sí, sino en aquellos aspectos en los que es muy posible que no os hayáis dado cuenta. Veamos cuáles son. Lo primero, vamos a recuperar la pregunta sobre miasmas que hicimos en el bloque número 11. En esta diapositiva podéis ver juntas la pregunta de hoy a la izquierda y la que ya hicimos anteriormente a la derecha. De lo que se trata es de comprobar las similitudes entre ambas. Lo que pretendo con ello es que descubráis ciertos trucos que esconden las preguntas. Sé que muchos de vosotros estudiáis a base de hacer test, con lo cual os viene bien que conozcáis cómo destripar las preguntas y las respuestas para sacarles más partido. Aunque esto me lleva a comentaros que no es del todo adecuado estudiar solo a base de hacer test, pero sobre eso hablaremos en otra ocasión. Ahora vamos a lo que estamos.
Como os digo, vamos a comparar ambas. El objetivo de esta comparación es sacar todo el jugo posible a los enunciados y a las respuestas, de tal manera que consigamos responder a la mayor cantidad de preguntas posibles gracias a la información que vamos recogiendo. Para que os situéis, la pregunta de la derecha, que es la que respondemos en el bloque número 11, es de una posición de hace unos años, mientras que la de la izquierda, es decir, la que hemos planteado hoy, se corresponde con una de un examen de OPE de hace pocas semanas. Pero nos fijaremos en las partes remarcadas en azul. En la comparación se observa que el enunciado de la derecha lo han reutilizado como una de las posibles respuestas del lado izquierdo, en concreto la D. Ahora nos fijamos en los recuadros naranjas. También es evidente que tanto en un lado como en el otro facilitan distintos elementos químicos que se corresponderían con la composición de los miasmas. Te recuerdo que la parte derecha se corresponde con una OPE de hace unos años y en ella daban como correcta la respuesta C. Si relacionas lo que acabo de decir, ¿qué intuyes? ¿Serías capaz de resolver la pregunta de la izquierda si ya habías completado la de la derecha? Otra pista, lee de nuevo el enunciado de la izquierda teniendo muy presente, y aquí está la posible trampa, que te piden que escojas la afirmación incorrecta. Ojo, incorrecta. Por tanto, si tú ya habías hecho anteriormente una pregunta similar, como es el caso de la derecha, en la que te daban como respuesta correcta la que decía carbono, hidrógeno y nitrógeno, y ahora te presentan otra pregunta en la que te piden que escojas de las 4 posibilidades la que sea incorrecta y te indican carbono, hidrógeno y oxígeno, de tal manera que tendríamos que escoger como respuesta adecuada al enunciado la C, ya que de las opciones que nos indican, la afirmación incorrecta es la que dice que los componentes principales de las mismas son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y la contestaremos bien porque hemos recordado precisamente una pregunta test que ya habíamos hecho previamente y hemos conseguido establecer una correlación entre ambas. Un último apunte antes de pasar a la pregunta número 2. Ojo al leer los enunciados y las respuestas. Hay que tener siempre muy presentes ciertas palabras como son correcta, incorrecta, siempre, nunca, solamente, etc. Porque puede que ahí esté precisamente la trampa de la pregunta. Pasemos ahora a la segunda pregunta de hoy, que es, como he dicho, una pregunta sorprendente. Si la número 1 pertenece al tema de salud pública, la número 2 se incluye dentro del tema sobre nutrición, en concreto dentro del apartado de trastornos de la alimentación. Veamos cuál es. La ortorexia se caracteriza por A. Episodios repetidos de ingesta de comida, B. Pérdida deliberada de peso, C. Obsesión por la comida sana, D. Preocupación obsesiva por la figura personal. Cuando se tratan los trastornos de la alimentación, las patologías que acuden a nuestra mente de inmediato son la anorexia y la bulimia, pero por desgracia no son las únicas. Esta pregunta de OPE nos da la oportunidad de reconocer otra enfermedad relacionada con los trastornos alimentarios como es la ortorexia. Se podría definir la ortorexia como un cuadro obsesivo-compulsivo relacionado con la conducta alimentaria en la que el sujeto se muestra obsesionado por la alimentación saludable, es decir, se observa en el sujeto una apetencia y selección de alimentos considerados saludables. Aquí no estamos hablando sobre el seguimiento de una dieta correcta que incluya todos los grupos de alimentos que debemos de ingerir, cosa que todos deberíamos hacer, sino de un trastorno que llega a alterar el desenvolvimiento de la persona afectada en su entorno social. Hay ciertos aspectos conductuales de la persona ortoréxica que son los que dan la señal de alarma.
Se observa en estas personas una dieta restrictiva, evitan de forma obsesiva los alimentos que contienen o podrían contener colorantes, conservantes, pesticidas, ingredientes genéticamente modificados, grasas poco saludables o contenidos excesivos en sal, azúcares y otros componentes. La forma de preparación de los alimentos y los materiales utilizados también forman parte de su ritual obsesivo. Estas personas que la padecen intentan imponer sus propias conductas alimentarias a las personas de su entorno, y cuando ven que dichas conductas con respecto a la alimentación no son seguidas precisamente por su entorno, suelen retraerse y tener conflictos y dificultades en sus relaciones personales. El día a día de la persona ortoréxica queda sometido a los esfuerzos por no caer en la tentación de consumir alimentos que consideran no saludables. Las personas que padecen ortorexia nerviosa pueden presentar cuadros de desnutrición debido a que excluyen de su dieta ciertos nutrientes, con las repercusiones negativas que ello conlleva, como pueden ser un deterioro del sistema inmunológico, por poner un ejemplo. Por último, indicar que las personas con tendencia ortoréxica presentan frecuentemente rasgos comunes con pacientes que padecen anorexia. Con estos breves apuntes nos acabamos de acercar a una patología poco conocida, pero que debe ponernos en alerta sobre sus repercusiones en la salud. Nos queda finalmente escoger la respuesta a nuestra pregunta, que desde luego es la C. Como hemos visto, la ortorexia se caracteriza por una obsesión por la comida sana. Hemos terminado un día más nuestras preguntas test. Además de ser sorprendentes, nos acercan de un lado a la historia sobre cómo se ha percibido la enfermedad a lo largo de los siglos y de otro nos ha permitido saber un poquito más sobre una patología poco conocida relacionada con los trastornos de la alimentación. Aún nos quedan muchas cosas interesantes por aprender. Te agradezco que te suscribas para ayudarme a crear contenido. Dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas los nuevos vídeos. Comparte, por favor, mis publicaciones para que otras personas puedan acceder a información de interés. Dame un like para saber que lo que publico te gusta y te ayuda. Y, por supuesto, te espero en el canal varios días a la semana. ¡No me faltes!